Vale, entonces vamos a hacer el ejercicio 113 del tercer capítulo de BIR. Esto está relacionado con sistemas de fuerzas y el ejercicio dice, una armadura resiste las cargas mostradas en la figura. Entonces, esta es la figura del ejercicio y aquí podemos identificar la armadura. La armadura es como un cuerpo, un esqueleto, podemos decirlo así, conformado por eslabones. Y estas son las cargas que actúan sobre esa armadura. Me dice que determine la fuerza equivalente a las fuerzas que actúan sobre la estructura. Listo, aquí están las fuerzas y con respecto a esas fuerzas puedo hallar una fuerza equivalente. Ok, además me pide que determine el punto de intersección de su línea de acción con la línea que pasa por los puntos A y G. Ok, entonces, pues si yo mm, hallo la fuerza equivalente, por ejemplo, la paso acá, esa fuerza equivalente al moverla a este punto, voy a llamar aquí FR, al moverla ya también me va a generar un momento, ¿vale? Me va a generar un momento M. Y ese momento, si yo lo quiero, digamos que se genere por esa fuerza equivalente, lo tengo que poner, por ejemplo, en algún punto de este eje que conecta el punto A y el punto G. Entonces, si yo pues, trazo mi eje que una a este punto A y G, puedo ubicar esa fuerza equivalente, por ejemplo aquí, no sé, por ejemplo, esta es la fuerza R, está aquí a un ángulo θ y está separada con una distancia d con respecto a esa fuerza equivalente, pues al estar separada con una distancia d, al realizar un momento con respecto al punto A, me va a generar el mismo momento que se genera pues llevando todo este sistema a un sistema de fuerza par. Esto se va a entender mejor una vez se hayan hecho los análisis. Y para eso, pues vamos a resolver este ejercicio utilizando Scilab. Listo. Vamos a ubicarlo acá. Y voy a abrir esto. Ok, entonces el primer paso es declarar las fuerzas. Vale, yo voy a llamar acá, está la fuerza 1. Estos son vectores, ojo. Fuerza 1, a esta la voy a llamar fuerza 2. Que voy a llamar fuerza 3. Y esta última que está a la derecha le llamo fuerza 4. Listo. Voy a borrar esta fuerza R que puse acá en morado. Voy a borrar esto y esto. Ok, ese momento también era un vector, se me pasó por ponerle la flechita encima. Listo, entonces voy a declarar las fuerzas. Voy a primero comenzar con la fuerza 1. Y ahí me dicen que la magnitud es 240. Entonces, como sabemos, una fuerza es igual a su magnitud por un vector unitario. Listo. Entonces, la magnitud es 240, aquí está, es una escala, y eso multiplica un vector unitario, en este caso, nx es, nx sería coseno de 70 grados, y en y sería menos seno de 70 grados. Vale, en z voy a poner que vale 0, simplemente para dejar todo esto de manera general, eh, escrito en 3D, para que pues, Scilab lo reconozca bien. Entonces listo, ese sería mi fuerza 1. Vemos que su componente es positivo, el componente adyacente sería el coseno de 70 y el componente opuesto sería el, pues el elemento de y ese sería negativo porque está apuntando hacia abajo. Okay. Fuerza 2, esta es 180, su magnitud, y vemos que solamente que va para abajo, está 0, menos 1, 0. Ese sería su vector unitario. Esto se puede interpretar como menos i. Ok, va a ser la fuerza 3, 160 y el mismo caso, 0, menos 1, 0, porque también va para abajo, era la fuerza 0. Aquí solamente estoy declarando las fuerzas. Y esta última, eh,
F4 tiene una magnitud de 300 y su vector unitario es, el vector unitario en X sería negativo y sería coseno de 40. Eso sería su coseno director. Y su componente vertical también sería negativo porque apunta para abajo y sería menos seno de 40. Y en Z sería 0. Pongo el componente de Z para que Scilab pueda entender esto como vector que se le puede hacer producto cruz. Listo, aquí declaré todas mis fuerzas, mi F1, mi F2, mi F3 y mi F4. Entonces, la fuerza resultante va a ser F1 más F2 más F3 más F4. Esa sería mi fuerza resultante. Aquí voy a poner aquí display. Esto está en ¿qué unidades? Libra. Este es sistema inglés. FR. La fuerza resultante es. Listo. Eso me debería entregar pues, la fuerza resultante. Yo ejecuto esto. Me dice que la fuerza resultante es esa. Yo quiero ver la norma, o sea, la magnitud. Ejecuto esto y me dice que esta es la fuerza resultante. Ok, entonces aquí voy a guardar un vector que se llama magnitud. Va a ser la norma de FR y también un vector de grados. Voy a decirlo, sí, grados. Y esta va a ser los grados con respecto a la horizontal. Entonces sabemos que los grados son es arco tangente, cotangente o tangente inverso del componente en Y menos sobre el componente en X. Entonces aquí sería FR pues, en la posición 2 sobre FR en la posición 1. Esto me entregaría grados. Entonces yo voy a ejecutar esto. Voy a ver cuánto valen los grados. 78.97. Aquí tenemos que primero que ver algo importante. Y es que la fuerza, si la muestro, la fuerza tiene componente en X negativo y componente en Y negativo. Por lo tanto, como estos dos componentes son negativos, esta fuerza se ubica en el tercer cuadrante. Y no puede tener un ángulo, aquí voy a escribir aquí grados, no puede tener un ángulo de 78.9 medido con respecto al eje positivo de X, porque está en el tercer cuadrante. Eso quiere decir que tiene más de 180 y menos de 270. Entonces, este grado son los grados pues medidos con respecto al eje horizontal, pero negativo. Entonces, lo que tenemos que hacerle a los grados, es sumarle 180. De esta manera, pues va a estar en el tercer cuadrante. Listo, entonces ejecutamos esto y los grados, vean que ahora sí están entre 180 y 270, como debe corresponder. Listo. Voy a limpiar esto. Entonces, pues ya hallamos la fuerza resultante y listo. Ya hallamos esta fuerza resultante o fuerza equivalente. Ahora tenemos, vean que nos piden el punto de intersección de su línea de acción con la línea que pasa por los puntos A y G. Entonces, si nosotros hallamos esa fuerza equivalente resultante en el punto A, entonces cada una de esas fuerzas me van a generar un momento con respecto a ese punto A. ¿Vale? Y ese momento equivalente puede estar medido o puede ser también generado a partir de la fuerza equivalente. Entonces, si yo ahora ahora hallo el momento equivalente, puedo determinar esa distancia que se genera
entre el punto A y el punto pues, donde intersecta la fuerza a la línea de acción. Listo. Ahora que hallemos este momento, va a ser más fácil entender eso. Entonces, pues ok, ya tengo las fuerzas. Para hallar los momentos tengo que hallar las distancias. Entonces, tengo que recordar que el momento va a ser igual a R cruz F, donde R es un vector de distancia desde el punto hasta la fuerza y F es la fuerza. Entonces, voy a hallar R1. Y voy a hacer momento con respecto al punto A, o con respecto al origen. Entonces R1 va a ser 4 en X, aquí vemos esta dimensión, 4 en X y 6 en Y. ¿Vale? En Z sería 0, R2 sería 8 en X, 0, 0. Vemos que yace sobre este eje de las X, por lo tanto en Y va a ser igual a 0. R3 va a ser R3, vemos que esta es la fuerza 3, va a ser acá vemos las dimensiones 4 más 8, 12. Y en Y sería 6. Claro, sería 0. Y R4 finalmente, aquí R4 va a ser igual a, vemos que en X sería 8 más, perdón, 4 más 8 más 8. Entonces sería 20. En Y sería 6. Y en Z sería 0. Listo, estos serían mis R. Y los momentos pues van a ser el producto cruce entre R y F. Entonces, así sería con M1 y el momento 2 pues sería de la misma manera. Todas esas fuerzas de manera, digamos que de manera vectorial van a ser un momento con respecto a, pues, al punto A, y de aquí yo puedo decir que el momento resultante pues va a ser M1 más M2 más M3 más M4. Listo. Entonces voy a display en unidades libra-pie, display el momento resultante. Este solamente tiene que tener una magnitud en Z. Ahora vamos a ver el momento resultante es. Listo. Esto me debe mostrar el momento resultante. Aquí está. Menos 7232.46 libra-pie. Okay. Como yo quiero ver solamente este elemento, aquí voy a decir que me muestre, que me display solamente el tercer elemento. Entonces ahora yo ejecuto esto y aquí está. Ahí se ve. Listo. Entonces voy a crear esto. Vale. Ahora, ¿de qué me sirve ahora ese momento resultante? Ok. Este momento resultante, pues lo que me va a hacer es que a toda esa estructura que yo tengo, voy a borrarle, no lo voy a dejar. A toda esa estructura que yo tengo va a ser equivalente a una fuerza que ya tengo sus componentes, que es esa fuerza resultante que hallamos, más un momento que en el sentido de las manecillas del reloj porque es negativo, también resultante. ¿Sí? Yo puedo reducir esta F1, F2, F3 y F4 a solamente Fr y un momento. ¿Vale? Pero pues, para que yo no tenga ese momento, yo simplemente puedo, además de borrarlo claramente, puedo mover esta fuerza Fr hasta un punto y que esa misma fuerza pues me genere un momento con respecto a este punto. ¿Vale? Pero ahora no lo puedo mover en cualquier punto de este sistema, de este plano, ¿no? Lo tengo que mover, el ejercicio me pide que lo tengo que mover hasta un punto específico de este eje, el eje AG. ¿Por qué el eje AG? Porque es un eje que une a los puntos A y G, así como nos pide este enunciado. Me dice que tiene que ser un punto de intersección de la línea de acción con la línea
que pasa por los puntos ahí. Entonces yo lo que voy a hacer es, con respecto a ese momento resultante, voy a hallar esta distancia, voy a poner aquí en azul, D, que me separa al punto A con el punto en donde aplico la fuerza. Vale, entonces aquí tengo que tener en cuenta que en ese momento solamente va a estar generado por un componente que es perpendicular, por un componente que es perpendicular a esa fuerza resultante. Listo. Entonces, pues hecho en Scilab quedaría de esta manera. Listo. Entonces aquí vamos a hallar la distancia D, que es la que nos pide el ejercicio, la distancia D. Entonces, con el momento equivalente podemos definir que un momento, además pues de su definición vectorial, lo podemos definir como la distancia por la fuerza. En este caso, como queremos el componente que es perpendicular a esa fuerza, sería por el seno del ángulo que forma la fuerza. En este caso, ese ángulo es teta. ¿Vale? Entonces, como nosotros queremos saber la distancia D, vamos a despejar esa distancia D. Entonces tendríamos el momento, que sería mr en la posición 3, ese vector mr, el vector de momento resultante, pero el elemento 3, dividido por, aquí abro paréntesis, dividido por la fuerza, o sea, por la norma de la fuerza, por el seno de este ángulo, ¿vale? Por el seno de ese ángulo. Entonces ese ángulo dijimos que era grados. Grados. Pero aquí pasa algo, y es que esta norma pues nos las va a entregar, positiva. Nos las va a entregar positiva. Y este numerador, si yo le pongo ese seno de grados, probablemente este número aquí va a ser un número negativo. Y este momento también va a ser negativo. Por lo tanto, al final vamos a tener negativo sobre negativo. Vamos a tener esta distancia positiva. Entonces, aquí vamos a display la distancia D, a ver si todo está bien. Ok, aquí es FR. Distancia D, y vemos que aquí me entrega esta distancia. Listo, entonces al final podemos concluir que esto está en pie. Podemos decir que la distancia entre el punto A y punto donde intersecta la fuerza equivalente al eje AD es listo. Entonces al final yo voy a borrar esto, ejecutar todo el código, y voy a tener que la fuerza resultante tiene pues menos 147 en I, menos 758 en J y estado en libras. El momento resultante es menos 7232 libras fuerza, y la distancia entre el punto A y es el punto en donde intersecta la fuerza equivalente al eje AD es de 9.53 pies. Por lo tanto, al final nosotros podemos tener un sistema equivalente en donde, en vez de tener todas esas fuerzas, voy a tener solamente una fuerza equivalente aplicada en este punto, que está a una distancia A, una distancia de 9.510
Entonces, si en ese punto yo aplico una fuerza con todas sus componentes negativas, una fuerza R, al final voy a tener las mismas condiciones de equilibrio que como si tuviera todas estas fuerzas rojas. ¿Vale? Y de esa manera se puede simplificar todo el análisis de este ejercicio.